El barco se alza de golpe y luego cae, como si el mar intentara partirlo en dos. Una pared de agua negra se desploma sobre la proa. El impacto sacude la nave entera. La madera cruje. El hierro gime. Año 1000. Atlántico Norte. 40 hombres avanzan entre olas de 10 metros sin refugio, sin abrigo moderno y sin una sola llama que los proteja del frío. El viento corta la piel como vidrio. El aliento se congela antes de salir de la boca y se convierte en una nube blanca que se pega a las barbas endurecidas por la sal. Aquí, un error no significa incomodidad, significa morir. El barco es largo, abierto, de casi 30 metros. No hay cubierta, no hay paredes, no hay techo. Solo tablones de pino unidos con cuerda de cáñamo y sellados con brea y grasa animal. Todo lo que los rodea puede arder. Y precisamente por eso, el fuego es el enemigo invisible. Una chispa bastaría, una brasa mal apagada. Los arqueólogos del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde lo demostraron siglos después. En menos de 4 minutos, una nave entera podría convertirse en una pira flotante. Madera, hierro y hombres desaparecerían juntos. Por eso, los vikingos tomaron una decisión extrema. Eliminaron toda fuente de llama a bordo. Ningún brasero, ninguna cocina, ningún carbón encendido. El barco era su salvación y también su prisión helada. El mar no concede descanso, de día ni de noche. El rugido es constante. Cada ola golpea el casco como un recordatorio de que no hay escape posible. Los hombres duermen sobre plataformas de madera húmeda, envueltos en pieles de foca empapadas de sal. Las manos se agrietan, sangran, se entumecen. El frío no desaparece nunca, se acumula, se infiltra, se vuelve parte del cuerpo. Sin fuego, el elemento más esencial para la vida humana, la supervivencia depende de otra cosa. No tienen instrumentos modernos, no tienen mapas precisos, no tienen calor, pero cruzan mares que hoy detendrían incluso a embarcaciones actuales. Lo hacen con disciplina absoluta, con resistencia física llevada al límite y con un conocimiento transmitido durante generaciones. Cada movimiento está calculado, cada decisión importa, porque en este mar el remedio es también la condena. Durante siglos, nadie entendió cómo lo lograron. La respuesta no estaba en las sagas ni en las leyendas, estaba enterrada bajo el lodo de los fiordos. Cuando los arqueólogos excavaron en Dinamarca y Noruega, encontraron barcos completos, remaches, herramientas, barriles de agua, restos de comida preservada. Pero faltaba algo tan esencial que su ausencia desconcertó a los científicos. No había cenizas, no había braseros, no había marcas de fuego. El silencio arqueológico era total, y esa ausencia era la primera pista de un conocimiento que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre los vikingos. Ni siquiera las excavaciones más recientes rompieron ese silencio. Entre 2020 y 2021, en Gjelstad, los arqueólogos aplicaron radar de penetración terrestre y escaneo tridimensional de alta resolución. Tecnología moderna, precisión absoluta. El resultado fue el mismo. Ni una sola huella de fuego, ninguna ceniza, ninguna piedra ennegrecida. El patrón era incuestionable. No se trataba de pérdida de material ni de casualidad. Era una norma. Los textos antiguos lo confirman. El Grágás, el código legal islandés del siglo XI, ordenaba explícitamente 3 viajes diarios a tierra, 1 para recoger agua y 2 para cocinar. El fuego se hacía siempre en la costa, nunca a bordo. No era superstición ni temor religioso, era ingeniería pura. Los vikingos entendían algo que el error moderno olvida. El fuego y el pino breado no pueden coexistir. Lo que hoy interpretamos como una carencia era, en realidad, una elección deliberada.
Sacrificar el calor inmediato para asegurar la supervivencia a largo plazo. Pero eliminar el fuego abría una pregunta brutal. ¿Cómo soportar semanas enteras de temperaturas bajo cero en mar abierto sin una sola llama? La respuesta no estaba en el barco, sino en el cuerpo. Las tumbas de Groenlandia y las sagas islandesas revelan una tecnología silenciosa, avanzada y letalmente eficaz. Una ingeniería textil adelantada siglos a su tiempo. En las costas heladas de Groenlandia, en el asentamiento de Herjolfsnes, los arqueólogos encontraron fragmentos de ropa tan bien conservados que aún mostraban las puntadas originales. No eran prendas simples, eran sistemas, capas de lana entrelazadas con distintas torsiones y grosores, cada una diseñada para cumplir una función específica: bloquear el viento, retener el calor o expulsar la humedad. El frío no se combatía con fuego, se neutralizaba con diseño. Los vikingos tejían una jerarquía térmica, una capa interna de lana finamente hilada en contacto con la piel, una capa intermedia de fieltro denso que atrapaba el calor, una capa exterior impermeabilizada con grasa animal que repelía el agua salada. El resultado era una prenda capaz de conservar el calor incluso empapada, algo que las fibras sintéticas modernas aún luchan por igualar. Pero el detalle más inquietante aparece en las sagas. La Laxdœla saga describe cómo, cada mañana, las mujeres de la tripulación cosían las mangas de los hombres directamente a la prenda con hilo encerado y agujas de hueso. No se ataban, no se abotonaban, se cosían. Esa costura diaria sellaba las muñecas, uno de los puntos de mayor pérdida térmica del cuerpo humano. Antes del combate o del desembarco, los hombres cortaban las mangas con sus cuchillos saex para recuperar movilidad. Ingeniería, disciplina y supervivencia en un solo gesto. En los enterramientos de Groenlandia, varios esqueletos aparecieron con restos de hilo adheridos a las mangas, confirmando esta práctica. Los antropólogos lo llaman microclimatización corporal. Cada cuerpo se convertía en una fuente de calor autosuficiente. El fuego no era necesario. El calor estaba tejido en la ropa y en la rutina. Pero ni siquiera eso bastaba cuando llegaba la noche, porque dormir sobre madera empapada y hielo seguía siendo una amenaza mortal. Y entonces, los vikingos aplicaron una solución aún más extrema: compartir el calor, literalmente. Cuando uno de los marineros salía para tomar su turno de guardia, Ego compañero permanecía dentro del saco doble, conservando el calor acumulado. El intercambio no era improvisado, era cálculo. Cuando los turnos se invertían, el nuevo ocupante entraba en un espacio todavía templado. El barco nunca llegaba a enfriarse por completo. Las reconstrucciones modernas del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde lo demostraron con claridad inquietante. Con 20 hombres durmiendo en estas bolsas dobles y la vela extendida sobre la cubierta a modo de toldo, la temperatura interior podía mantenerse hasta 10 grados centígrados por encima del ambiente, incluso bajo viento ártico. El calor no provenía del fuego, provenía del grupo, cooperación biológica transformada en estrategia naval. El sistema era tan eficaz que no admitía jerarquías. Jefes, guerreros y remeros dormían exactamente igual. En el mar, el calor no reconocía rangos. Todos dependían del mismo cuerpo colectivo, pero el calor no servía sin energía. Y entonces surgía otra amenaza silenciosa. ¿Qué comían los vikingos cuando no podían cocinar ni encender una sola llama? El cuerpo humano necesita cerca de 3.000 calorías diarias para resistir temperaturas cercanas al punto de congelación. Los vikingos lo sabían y diseñaron una dieta específica para sobrevivir sin fuego. Las excavaciones de Hedeby, uno de los mayores puertos vikingos del norte de Europa,
revelaron restos de pescado deshidratado, pan endurecido, cereales prensados y grasa animal solidificada. Todo estaba pensado para consumirse frío, en movimiento y sin riesgo de incendio. Los depósitos de bacalao seco, arenque y egle fino tratados con salmuera y aire helado mostraban un contenido energético superior a las 200 kilocalorías por cada 100 gramos, más que muchas carnes cocidas. Junto a ellos aparecieron los llamados scuttlebraut, panes de viaje elaborados con cebada y nueces, endurecidos al sol, capaces de durar meses sin estropearse. El hallazgo más revelador apareció en York. En restos de vasijas se detectaron trazas de gachas solidificadas. Las sagas las mencionan como calgrout, una mezcla densa de avena, manteca y sal. Se preparaba antes de zarpar y se almacenaba en barriles sellados. Durante la travesía se consumía directamente o se disolvía en agua de mar. A temperatura corporal se convertía en una masa energética capaz de sostener largas jornadas de remo. Una vez más, el fuego quedaba fuera del barco. Toda preparación se hacía en tierra, siguiendo las leyes del Grágás, que obligaban a cocinar únicamente durante los desembarcos. Incluso el modo de comer estaba optimizado. Cada tripulante llevaba su cuchillo Saex y una cuchara de madera colgada del cuello. Ningún utensilio metálico que acumulara frío extremo. La alimentación no era placer ni ritual, era cálculo térmico. Estas estrategias no solo garantizaban la supervivencia, permitían planificar travesías más largas y rápidas. El tiempo que otros pueblos perdían cocinando, los vikingos lo ganaban navegando. Pero mantenerse con vida no era suficiente. El verdadero desafío era no perder la mente. El frío no solo atacaba el cuerpo, atacaba la conciencia. Días sin luz solar, noches interminables, el rugido constante del mar. En un barco abierto, el silencio no existía, y sin fuego no había punto de reunión ni distracción visual. Aún así, resistían. Las excavaciones de más de 50 campamentos vikingos en Ribe, Kaupang, York y Borg revelaron algo inesperado. Juegos, dados tallados en hueso, tableros de Hnefatafl, fichas de madera. Pequeñas piezas de marfil con grabados geométricos. Más de 300 han sido catalogadas por el Museo de Historia Cultural de Oslo. No eran simples entretenimientos, eran herramientas. Mantener la mente activa era otra forma de conservar el calor. Y sin saberlo, los vikingos habían convertido la psicología en un arma más contra el frío. El Hnefatafl se convertía en un campo de batalla silencioso mientras el barco avanzaba entre olas negras. Sobre una tabla improvisada de madera o cuero, las piezas se movían con precisión, no como un pasatiempo, sino como entrenamiento mental para la guerra y la navegación. El fuego estaba prohibido, pero la mente ardía. Cada jugada obligaba a anticipar, a calcular, a mantener la concentración en medio del frío y del ruido constante del mar. No era ocio, era disciplina. Junto a los tableros aparecieron instrumentos musicales rudimentarios, flautas talladas en hueso, tambores tensados con piel de foca, fragmentos de lira. Los antropólogos lo definen como termogénesis psicológica. La activación emocional eleva la temperatura corporal y reduce la percepción del frío. En términos simples, distraerse calentaba. Las sagas lo confirman. La Eirik Saga Rauda describe relatos contados durante las guardias nocturnas, cuando un tripulante debía mantener despierto al siguiente con historias de expediciones, presagios y hazañas pasadas. No eran cuentos para dormir, eran rituales de cohesión. Mantener la mente ocupada significaba mantener al grupo unido. La fuerza de los vikingos no residía solo en el acero, sino en su capacidad para dominar el miedo, el cansancio y la soledad.
Bajo ese control mental se ocultaba una estrategia aún más profunda, un principio técnico que los arqueólogos modernos apenas empezaban a comprender. Cada drakkar era una paradoja flotante, ligero y veloz, pero tan inflamable como una antorcha. Su diseño no admitía fuego porque el fuego lo habría destruido. El secreto estaba en la construcción clinker, una técnica nórdica en la que los tablones del casco se solapan como escamas de pez, sujetos por remaches de hierro y sellados con brea y pelo animal. Esta estructura daba flexibilidad al barco, permitiéndole absorber la fuerza de las olas sin partirse. Pero también lo convertía en un contenedor lleno de materiales combustibles: madera seca, alquitrán, grasa, lana. Cada grieta estaba sellada con una mezcla de resina de pino y cera de abeja. Impermeabilizaba y al mismo tiempo convertía la nave en una trampa incendiaria. El arqueólogo Ole Crumlin Pedersen del Viking Ship Museum calculó que una sola chispa sobre la cubierta podía provocar un incendio total en menos de 4 minutos. Las pruebas con réplicas modernas confirmaron que no existía forma segura de mantener una llama sin perder el barco. Por eso, los vikingos eliminaron toda posibilidad de combustión. No era una limitación tecnológica, era una decisión estratégica. A cambio, ganaron algo vital. Sin hornos, sin carbón y sin áreas de cocina, el peso total de la embarcación se reducía hasta un 8%. Ese margen aumentaba la velocidad media de navegación casi un nudo. La diferencia entre escapar o morir en una emboscada. Las naves mediterráneas, como las bizantinas, podían permitirse braseros de bronce y chimeneas. Navegaban en mares cálidos y previsibles. Los vikingos lo hacían entre olas polares y vientos impredecibles. Para ellos, el fuego no era una herramienta, era un enemigo. Esta combinación de ingeniería y prudencia creó los barcos más resistentes del Atlántico medieval. Pero su dominio no se explicaba solo por la madera. La verdadera clave estaba en cómo usaban el mar, no como hogar, sino como camino. Durante décadas se creyó que pasaban meses enteros a bordo. La arqueología reciente ha demostrado lo contrario. Los vikingos tejieron una red organizada de refugios costeros a lo largo de todo el Atlántico Norte. Desde Noruega hasta Terranova, más de 200 enclaves han sido identificados por el Viking Ship Museum Coastal Archaeology Project. Puertos naturales, fondeaderos protegidos del viento, lugares donde detenerse para calentar, reparar y cocinar antes de volver a lanzarse al frío. Invisibles para sus enemigos, vitales para su supervivencia. Las excavaciones en Torksey, Inglaterra, realizadas entre 2009 y 2017 por las universidades de York y Sheffield, terminaron de encajar el rompecabezas. Bajo la tierra apareció un campamento de más de 55 hectáreas, hogares de piedra, talleres, restos de alimentos cocinados. No era un asentamiento permanente, era una base de invierno, un punto técnico dentro de una red mucho mayor. Nada estaba improvisado. Cada travesía había sido planificada con precisión matemática. Los barcos zarpaban cargados con comida fría, ropa seca y la certeza de que, tras cierto número de días, alcanzarían tierra firme. Allí sí encendían fuego, allí reparaban los cascos, secaban las velas y cocinaban para reabastecerse. En el mar no arriesgaban nada, en tierra lo recuperaban todo. Esa logística explica cómo pudieron cruzar océanos sin morir de frío. No fue heroísmo ciego, fue infraestructura. Una red de estaciones técnicas repartidas a lo largo de la costa atlántica. Las sagas lo confirman. El Landnámabók menciona casas de invierno distribuidas por Islandia y Groenlandia, utilizadas por las mismas tripulaciones que partían cada primavera.
Los vikingos transformaron el Atlántico en una autopista marítima segura siglos antes de que existiera el concepto de infraestructura naval. Esa organización invisible fue su verdadero escudo contra el clima, y aún así, quedaba algo que desconcertaba a los investigadores, un hallazgo reciente que parecía desafiar toda explicación conocida. Para entenderlo, la arqueología tuvo que dar un paso más. No bastaba con excavar objetos, había que sentir el frío. En 2007, un equipo del Viking Ship Museum de Roskilde decidió comprobar si un grupo humano moderno podía sobrevivir exactamente como lo hicieron los vikingos, sin fuego, sin cabina, sin refugio. El experimento se llamó Sea Stallion from Glendalough, una réplica exacta de un barco de Sculdelev de 30 metros de eslora, cruzó el mar desde Dinamarca hasta Dublín. 38 tripulantes, hombres y mujeres, sometidos a las mismas condiciones que hace 1000 años. Durante 7 semanas, navegaron con temperaturas que descendían hasta los 2 grados centígrados, durmiendo en cubiertas abiertas y alimentándose exclusivamente de comida fría. No se encendió una sola llama. Los resultados sorprendieron incluso a los científicos. Las mediciones fisiológicas demostraron que los tripulantes mantenían su temperatura corporal estable gracias al mismo sistema vikingo. Ropa de lana densa, relevos constantes de guardia, calor compartido en sacos dobles. Pero hubo algo más, algo inesperado. La moral del grupo aumentaba durante las noches más frías. El cansancio físico parecía compensarse con cooperación. Compartir calor era compartir confianza. Así lo registró el diario de a bordo. Un fenómeno que los antropólogos llaman, hoy, resiliencia térmica social. Los vikingos la practicaron siglos antes de ponerle nombre. El experimento también confirmó otra verdad. Sin fuego no hubo accidentes, ni daños en el casco, ni intoxicaciones por humo. Todo funcionó exactamente como sugería la evidencia arqueológica. El Sea Stallion no solo demostró que los vikingos podían sobrevivir sin calor artificial, demostró que esa decisión era superior para sus condiciones extremas. Pero lo más inquietante apareció después. Al analizar las ropas y herramientas de los tripulantes, los investigadores detectaron un patrón térmico extraño, uno que coincidía con un hallazgo arqueológico reciente en Groenlandia, un descubrimiento que aún hoy desafía a la ciencia. El análisis realizado por el National Museum of Denmark confirmó lo impensable. Las fibras textiles halladas en Groenlandia no habían sido alteradas por fuego. No había rastro de combustión, ni de humo, ni de calor externo. La modificación provenía de un contacto prolongado con el calor corporal humano. Las hebras conservaban una estructura anómala, como si hubieran desarrollado la capacidad de actuar como un aislante biológico. Retenían energía térmica más allá de lo que la lana común permite. Era como si esas prendas hubieran aprendido a conservar el calor. Cuando los investigadores compararon estos fragmentos con la ropa utilizada durante el experimento del Sea Stallion from Glendalough, el resultado fue inquietantemente preciso. El mismo patrón. Las fibras reaccionaban al humedecerse. En lugar de perder calor, se activaban. Se expandían microscópicamente y creaban diminutas cámaras de aire que atrapaban la temperatura corporal incluso empapadas por agua salada. Una tecnología natural, perfeccionada por el uso continuo, que la ciencia moderna aún no comprende del todo. Ese hallazgo transformó por completo la visión del mundo vikingo. No fueron bárbaros resistiendo el hielo por pura fuerza bruta. Fueron ingenieros bioclimáticos, diseñadores de sistemas de supervivencia que convirtieron su entorno en una extensión del cuerpo humano, sin fuego, sin metal,
sin combustible, solo conocimiento acumulado, cooperación absoluta y diseño aplicado con precisión implacable. Desde los fiordos noruegos hasta las costas de América del Norte, su verdadero legado no fue únicamente el acero de sus espadas, sino la exactitud con la que planificaron cada aspecto de su supervivencia. Mientras otras culturas luchaban por encender calor, ellos aprendieron a generarlo desde dentro. No combatieron el frío, lo comprendieron, y al entender sus leyes, lo usaron a su favor. Hoy, los tejidos extraídos del hielo siguen hablando. Hablan de una civilización que convirtió el cuerpo humano en una máquina térmica y el mar en su laboratorio. Cuando la naturaleza los empujó al límite, respondieron con razón, no con miedo. Esa fue su mayor conquista. No dominar territorios, dominar el frío sin huir de él. Los vikingos cruzaron mares imposibles. Nosotros apenas empezamos a comprender cómo lo lograron. Si quieres seguir navegando entre historia y evidencia, este es tu barco. El viaje no ha terminado. El hielo aún guarda secretos que esperan ser descubiertos.